Pero aquí vemos a la oración de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Ya no es Jesús. La semana pasada hablábamos de Esteban, de cómo una pequeña oración tiene tanto contenido en ella y tiene tanto poder y puede hacer tantas cosas cuando el cristiano las ora de todo corazón. Y esta oración que quiero tomar como enseñanza el día de hoy va a ser para que nosotros podamos enriquecer nuestra oración. Cuando le hablo yo de enriquecer nuestra oración es porque muchos de nosotros nos cuesta orar. Y hemos visto muchas facetas de lo que es la oración. A nosotros de repente nos hincamos y decimos: Señor, Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, perdóname, Padre, te pido que me ayudes, Señor, 2, 3 palabras más, y ya se nos acabó la oración. Porque parece ser de que no tenemos esa inspiración, esa revelación, esa comunión con el Padre. Usted ya le dije que usted cuando conoce a una persona, verdaderamente usted platica bastante con esa persona, porque tiene esa confianza, porque le conoce. Amén. Pero cuando no conocemos a alguien, nuestra conversación regularmente tiende a ser muy cortita. Y no es que se sienta mal usted porque tenga una oración cortita, porque hemos hablado también que una oración larga también puede ser pura palabrería. Entonces, pero tiene que hacer una oración, hermano, con sabiduría, con entendimiento. Hoy leíamos al principio del servicio un salmo en el cual decía que Dios escucha la oración de sus siervos, dice, que Él responde, dice, cuando clama, cuando está en angustia, cuando está en problemas. Es importante que nosotros clamemos y que sepamos que Dios siempre nos escucha. Dios siempre contesta, hermano. Aleluya. Entonces, veamos cómo es que ora un hombre lleno del Espíritu de Dios y cómo es que oramos nosotros. Y tratemos de mejorar esa plática, esa oración para con nuestro Dios y para con las cosas que nosotros pedimos durante la oración. Ahora, aparte de la oración que nos dejó de modelo nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó un modelo, si se recuerda, ¿verdad? Pero el modelo no es para que nosotros vengamos y lo repitamos todo el tiempo simplemente como una repetición, ¿verdad? Porque a Él no le gustan las repeticiones. Hablábamos de que los temas de los que nos hace saber el Señor Jesucristo en la oración modelo son los que todo el tiempo tenemos que desarrollar nosotros cuando nos estamos dirigiendo al Padre Celestial. Las cosas celestiales, nuestras necesidades, nuestras debilidades, darle gloria y honra al Señor, reconocerlo de que Él es quien nos sustenta y acordarnos, hermano, de las necesidades que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo es nuestra oración? Solamente usted se puede responder cómo es su oración. ¿Cuáles son mis cargas cuando yo oro? ¿Cuáles son mis peticiones? ¿Qué es lo que me interesa a mí cuando hablo con el Señor? ¿Y qué es en lo que me intereso yo en cuanto a la iglesia del Señor cuando yo oro a Dios? Porque yo me imagino que usted ora por otros, ¿verdad? ¿Cuántos oran aquí por otros? ¿Ora por el pastor usted? Vale. Porque yo oro por usted. Si usted no ora por mí, yo no voy a orar por usted. Aleluya. ¿Qué temas predominan en nuestras oraciones? Porque mire, dijo Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros expresamos aún con nuestro Dios? Porque podemos venir medio pretenciosos con el Señor y no decir absolutamente nada que sea interesante. Ahora, yo quiero, antes de entrar a la oración del apóstol Pablo, quiero hablarle de Pablo, porque el que está orando aquí no es el que menciona la Biblia en el libro de los Hechos. Y yo quiero que usted se dé cuenta cómo es que un cristiano debe de crecer en el Señor, debe de crecer en la oración y debe de crecer en la madurez del cristianismo, para que de esa manera pueda ser de edificación al pueblo del Señor. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser creyente en Cristo? Era un gran líder religioso. Y fíjese que se lo voy a denotar, porque el que alguien sea religioso no significa que realmente conozca a Dios, ¿ok? Él iba al templo, él conocía la ley, era un hombre
bien religioso que pertenecía a una secta, podríamos decir, a un grupo religioso llamado los fariseos. Y esos hombres eran pero estrictos en lo que era guardar la ley y supuestamente servirle a Dios. En el capítulo 23, versículo 6, dice de la siguiente manera la escritura. Ponémonos, por favor. 23, 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, dice, yo soy fariseo. Amén. Hijo de fariseo. Óigalo bien. Religioso por completo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga, dice él. Uso esa escritura solamente para mostrarle que él es un hombre religioso y que él es uno que pertenecía a los fariseos. Ahí estaban los fariseos tratando de mandarlo a la muerte al apóstol Pablo. Era un hombre con muchas ambiciones. Era un hombre que anhelaba ser el mejor entre todos. O sea, tenía aspiraciones religiosas. Y en sus aspiraciones religiosas él creía que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, no lo estaba haciendo, simplemente era un religioso. Dice en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 14, Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Si se da cuenta, él quería ser el mejor, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. Muestra que este hombre tenía muchas ambiciones de anhelar ser uno de los mejores líderes en su religión. Un hombre que, a pesar de decir que servía a Dios, guardaba odio y coraje contra los seguidores de Cristo. Oiga, servía a Dios aparentemente, era un líder religioso, pero odiaba a los cristianos, odiaba a aquellos que seguían a Jesús, y al punto de querer exterminarlos a todos, a todo creyente en la iglesia. Él se esforzó por agarrar cartas de los principales para ir a diferentes ciudades y quererlos destruir. Ese es el apóstol Pablo, un hombre que, a pesar de su conocimiento de la ley y de su celo de Dios, era un ignorante. Espérese, ¿cómo así? Era un líder, era alguien que conocía la ley. Pero sabe que el apóstol Pablo, en este caso Saulo, era un ignorante de las cosas espirituales. Porque esas solamente las da el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo, en este caso Saulo, antes de recibir a Cristo, no tenía el Espíritu de Dios. Era un ignorante. Y sabe que yo de una cosa me he dado cuenta dentro de las iglesias, que somos muy ignorantes de las cosas espirituales, hermano. Ignoramos muchas cosas de las cosas espirituales, porque muchas de las cosas las queremos hacer nosotros. Muchas de las cosas las queremos pelear nosotros con nuestras fuerzas. Muchas de las cosas que nosotros aparentemente sabemos, las sabemos pero solamente de letra, y no hay espíritu en ellas. Porque yo le puedo citar dos citas y puede ser que no tenga amor en mi corazón. Puede ser que no tenga discernimiento en aquellas cosas que están sucediendo. Deje ponerle un ejemplo. A veces nosotros estamos alabando al Señor, estamos cantándole, y la presencia del Espíritu Santo se está moviendo. Y usted y yo parecemos momias. No podemos discernir muchas veces que el Señor está pidiendo que su pueblo le adore con todo su corazón. Y usted está como, bueno, estoy en la iglesia, aquí estoy y con eso basta y sobra. Pidámosle discernimiento al Señor, porque si se da cuenta, una de las oraciones de lo que dice Pablo en su oración es exactamente eso. Eso es lo que le pide al Señor para que entonces su pueblo pueda experimentar la gloria de Dios y no la religión. Un hombre que, a pesar de su conocimiento de la ley y su celo para con Dios, supuestamente era un ignorante de las cosas espirituales. ¿Quiere que se lo muestre? En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Habiendo yo sido antes blasfemo,
ahí se está refiriendo antes de tener a Cristo. Pero espérese, ¿y no era un líder? ¿Y no era un fariseo? Porque iba en contra de nuestro Señor Jesucristo. Iba en contra de la iglesia, que estaba matándolos, quería exterminarlos por completo. Él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas, ¿qué dice la Biblia? Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿qué dice? Por ignorancia en incredulidad. Y yo creo que hay muchas personas así, religiosos de hueso colorado, pero que son unos grandes ignorantes porque no conocen realmente de Dios. Amén. Y por eso es que la iglesia muchas veces es destruida. Por eso es que un matrimonio puede ser destruido. Por eso es que las familias son destruidas. Porque no hay capacidad espiritual para poder pelear la guerra que se está dando dentro de las casas, dentro de los hogares, dentro de la iglesia, aún en tu trabajo. Lo tomas de manera personal y no te puedes dar cuenta de lo que Dios está tratando de hacer con tu vida alrededor tuyo. Alabado el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Muchos el día de hoy a la iglesia del Señor la odian. ¿Ah? Nos dicen que servimos a un Dios de tres, a un monstruo de tres cabezas, dice, porque creemos en la Trinidad, hermano. ¿Ah? Y nos dicen un montón de que somos bien tontos y que nuestra fe es una fe vacía. Que por cierto, mañana le voy a hablar acerca del valor de la fe, para que vea que la fe que usted tiene es poderosa. Aleluya, gloria a Dios. A veces pensamos que estamos al servicio de Dios y no lo estamos. Ahora, este hombre es un gran ejemplo para nosotros, porque es un gran religioso. La Biblia lo describe como un gran religioso. Lucas habla mucho de él antes de recibir al Señor. Y le leí algunas escrituras. Pero dése cuenta que él tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy importante. Mire, yo a veces me pregunto con nuestros hijos, de que nosotros llegamos a recibir como mayores al Señor Jesucristo. Y lo hicimos con convicción. Pero a veces a nuestros hijos le pasa como a los católicos, de que cuando nacen, los bautizan, celebran esa famosa comunión y todo, y luego usted le pregunta al niño y dice, ¿y usted de qué religión es? Yo soy católico. ¿Y por qué eres católico? Porque mis papás son católicos. Bueno, en el cristianismo a veces pasa lo mismo. Nuestros hijos vienen a la iglesia con nosotros, amén, cantan con nosotros, oran con nosotros, pero muchas veces no han hecho su decisión por el Señor. Ellos se dicen creyentes y sabe que batallan mucho. ¿Por qué batallan mucho muchas veces nuestros hijos? Porque automáticamente creen que son cristianos porque sus padres son cristianos. Yo les aseguro que nuestros hijos contestan, ¿y tú qué eres? ¿Católico? ¿Tú eres testigo de Jehová? Yo les aseguro que sus hijos, ¿qué responden? No me haga dudar. ¿Qué responden sus hijos que son? Pues que son creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque nacieron en un hogar cristiano. Pero la pregunta, padre de familia, que tiene que hacerse es, ¿ya recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Es muy importante. Porque mire, hermano, Cristo cambia la vida de las personas. Cristo te da algo que nadie más te puede dar. ¿Sabe por qué se lo digo yo, hermano? Porque yo era ese tipo de religioso. Entre mis hermanos, el único que iba a la iglesia era yo con mi madre. Mis otros hermanos no iban. Yo iba y ahí está, pero yo iba y me sentía cristiano porque iba con mi mamá. Pero batallaba mucho en mi cristianismo. ¿Por qué? Porque con mis fuerzas, con mi capacidad, con mi sabiduría, me era difícil, hermano. No se puede servir a Cristo, no se puede ser un creyente cristiano si yo no le rindo mi corazón al Señor. ¿Por qué le digo esto?
Porque el apóstol Pablo, Saulo en este caso, lo tuvo que hacer con Jesús. Tuvo que tener un encuentro porque la religión no le era suficiente. La religión no lo llevaba a ningún lado. La religión lo estaba destruyendo realmente. A veces se puede batallar si nosotros no le entregamos nuestro corazón al Señor. Porque estamos en dos mundos. O queremos, o estamos con un pie con el Señor y con otro pie en el mundo. Le servimos cuando estamos en la iglesia, pero cuando estamos fuera de ella, somos otra cosa. No sé por qué le estoy diciendo esto. Esto no estaban los planes. Pero Dios sabe. Leamos una escritura. Sigamos con la escritura. Vayamos a Hechos 9. Aleluya. Capítulo 9, 1. ¿Por qué le estoy leyendo yo todo esto? Porque Pablo, al igual que nosotros, pasó por un proceso. Pablo, al igual que nosotros, creció en la obra del Señor. ¿Ok? Y usted y yo tenemos que crecer para poder edificar. No nos podemos quedar a como estamos. Es que sabe que si usted se queda como está y no crece, usted y yo peligramos. Peligramos. Porque si nos quedamos estancados, vamos a regresar en vez de seguir avanzando. Y eso no le agrada al Señor. Israel, cuando se detenía, al Señor no le agradaba. Sigan adelante, hasta que lleguen a donde tienen que llegar, a la tierra prometida. Y usted y yo, hasta que no lleguemos al cielo, no tenemos que dejar de parar, de seguir creciendo en el Señor. Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Siga, rápido. No, hombre, este se trabó. Vamos, varón. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mire cómo le llamaban, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya se imagina la cara del Saulo, ¿verdad? No, ahora va la carrera mire. ¡Qué bárbaro! Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dice. ¿Ah? O sea, la terquedad de no querer escuchar al Señor. Sigamos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese el encuentro que tuvo Saulo con el Señor. Y lo primero que sale de su corazón después de tener ese encuentro es: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Siga. Ahora no quiere. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. El encuentro lo tuvo Saulo, no los demás. Sigue diciendo: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿A qué iba Damasco? A agarrar a los creyentes. ¿A qué lo llevó el Señor? A preparar al hombre. Sigamos. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, dice la Escritura. Ya está el hombre buscando al Señor. Sigamos. Eso es lo que menos nos gusta a nosotros, ayunar, ¿va? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, no Iscariote, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Espérese. ¿Cuánto tiempo lleva de convertido?
Unos 3 días lleva de convertido. Y el tremendo ya está ayunando y orando. Pero es que tiene un encuentro personal con el Señor. El que tiene un encuentro personal con el Señor sabe la necesidad que hay dentro de su corazón. Ahora, fíjese lo que le dijo el Señor a este hombre. Es que es una cosa increíble. Esto es el moverse en el Espíritu de Dios. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Tremendo, ¿va? Ambos tienen el mismo mensaje y se van a juntar. Amén. Pero yo quiero que se dé cuenta que todo esto es espiritual. Este es un trabajo del Espíritu Santo. Sigue diciendo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Mire cómo lo ve. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mire lo que es Saulo y mire lo que es ahora Pablo. Sigamos. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Si yo voy me va a tronar ese hombre, diría, va. Para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, dése cuenta, ¿con quién está hablando Ananías? ¿Por qué te me quedas viendo así vos? ¿Con quién está hablando Ananías? Es Jesús al que le está diciendo esto. Se da cuenta de la conversación que está teniendo Ananías con el Señor. Y se da cuenta de la conversación que tiene el Señor con Ananías. ¿Acaso usted y yo no anhelamos ese tipo de conversaciones con el Señor? Sigamos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre en presencia de todos estos gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sigue diciendo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, yo lo que quiero ver, lo que quiero que usted vea es, ¿se da cuenta quién es Saulo? Saulo es un religioso, pero ahora Saulo, desde que el Señor lo encuentra, Saulo es una persona completamente diferente, mira diferente y está experimentando la vida espiritual que todo creyente debe de experimentar. Pablo es escogido por Dios para llevar su evangelio. A Pablo se le da a conocer el misterio del evangelio. Las cosas importantes que todo creyente debe de saber acerca de Jesús y del reino de Dios. Porque usted solamente sabe unas cositas y las ha oído y a veces dice amén, pero ¿las creemos realmente, hermano? Es que sabe que usted me va a mostrar que las cree cuando usted y yo vivimos conforme a eso que creemos. Entonces yo sé que el Espíritu Santo le ha revelado entonces a su corazón estas cosas, y no solamente son palabras que salen de un hombre, porque va a marcar la diferencia cuando lo cree en su corazón usted a cuando solamente lo oiga sentado en una banca. Amén. Gloria a Dios. Pablo sabe que tiene una obligación de darlo a conocer a la iglesia del Señor. Él dice: me es necesario, me es obligación predicar el evangelio, y ay de mí si no lo predico. Eso es tener convicción. Pero ¿de dónde vino la convicción? De un encuentro personal con el Señor. Ahora, él experimenta algo hermoso, algo maravilloso, porque a él se le da a conocer el misterio. A él se le da a conocer para que vaya y a la iglesia le enseñe cómo debe de vivir en esta tierra. Es un hombre que valora de manera grande la oración, al igual que Jesucristo. Jesucristo, cuando oró esperando que esa oración iba a impactar a los seres humanos. Y nos impactó. Al menos a mí me impactó. Ahora, viene el apóstol Pablo, pero fíjese lo interesante de esto, porque ¿sabe que da tristeza, en este caso uno como siervo,
de que uno predica y predica, enseña y enseña, y pasan los años y las personas ni retienen ni viven el Evangelio. No lo viven. Y salen allá afuera y no pueden hablar del Señor. No dan testimonio del Señor. Es increíble que puedes estar 10 años en una iglesia, 15, 20, los años que quieras, y que te salgas de los caminos del Señor. Yo digo, ¿qué puede ser mejor? ¿Quién te puede ofrecer algo mejor allá afuera de lo que el Señor te puede dar? Pero si solo lo oyes como palabras y no se vuelven vida dentro de ti, nos va a pasar exactamente eso. Por eso el apóstol Pablo viene y experimenta desde el principio lo que es el moverse en el Espíritu, lo que es buscar a Dios en oración, depender de lo que dice el Espíritu y no de lo que dice Él. Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo experimenta cosas grandísimas. Pablo recibe una gran revelación. Pablo experimenta cosas dentro de su ser que cuando usted lo mira en la vida, dice, ¿cómo puede soportar? ¿Cómo puede aguantar? ¿Cómo es que puede dejarlo todo después de haber sido famoso, líder y todo? Porque esa es exactamente la diferencia entre un verdadero creyente que ha experimentado a Jesús y a su Santo Espíritu dentro de él. Ahora, el apóstol Pablo no es egoísta. Él dice, de la manera que yo he experimentado al Señor, yo quiero que también la iglesia lo experimente. Y de ahí sale este tipo de oración. Porque ve a la iglesia necesitada. Porque ve a la iglesia solamente como que dice para pasarla en vez de meterse de lleno con Dios. Porque mire, a usted y a mí nos conviene llenarnos de Dios. Es que si no nos llenamos de Dios, nosotros, hermanos, vamos a ser presa fácil. Allá en el Antiguo Testamento, en el profeta Oseas dijo, mi pueblo desfallece por falta de conocimiento. Porque a veces sí, sabe, Cristo murió en la cruz, Cristo derramó su sangre, yo soy salvo. Eso lo sabemos, pero no creemos muchas de las cosas que Él dice en cuanto a lo que somos nosotros y cuando pasamos por pruebas y por luchas. Nos agüitamos, ya no le queremos creer al Señor nosotros. Por eso la oración del apóstol Pablo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque del apóstol Pablo en sus oraciones? ¿Qué es lo que tiene en mente cuando el hombre está orando por la iglesia? ¿Qué le interesa? Digo, Señor, que si están enfermos, que tengan salud. No lo dijo así, ¿verdad? Señor, que si no tienen un buen trabajo, que les des un buen trabajo, Señor. No lo dijo así, porque recuérdese esto, eso ya viene con el paquete de todo creyente. Nos va a dar lo que es necesario. Y un poco más allá nos ha dado a nosotros. Entonces Pablo no pide por eso, porque Jesucristo dice que los gentiles buscan estas cosas. Pablo lo entendió. Entonces, ¿cómo es que pido, Señor? Aquí vemos a un hombre maduro pidiendo por el Señor. Pero quiero que, no lo iba a hacer, pero voy a hacerlo. Quiero que vayamos, antes de esa oración, yo quiero que veamos lo que él dice. Amén. En el capítulo 1 del mismo libro de Efesios, versículo 1. Antes de entrar a lo que él dice, o a lo que él pide en la oración. Capítulo 1:1 de Efesios. Ese no lo tenés ahí, pero a ver, ¿lo tenés? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Amén. Una carta que el apóstol Pablo hace para ellos. Dice después en el 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solamente en esas palabras Pablo dijo mucho, pero no me voy a concentrar en ellas, porque no es el mensaje. Veamos el versículo 3, perdón.
Y ahorita va a ser una descripción el apóstol Pablo de un gran conocimiento que recibe del Señor. Pero ese hombre lo cree. A veces nosotros lo oímos, decimos amén, pero no lo creemos. Y Cristo quiere que eso se nos revele dentro de nuestro corazón. Porque usted va a ser diferente, hermano, se lo aseguro. Si el Espíritu obra de esa manera en usted, usted va a ser diferente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire lo que está diciendo allí. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Ya se dio cuenta? Ahí deja por un lado lo que es la tierra, lo que es lo material. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo sabe lo que está diciendo. Usted y yo no lo entendemos. Porque no apreciamos ese tipo de bendición. Amén. En los lugares celestiales en Cristo. Sigamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece lo que dice el apóstol Pablo allí? ¿Sabe que él cuando era Saulo no sabía esto? Ahora lo sabe. Ahora el Padre se lo revela. Y se lo revela a la iglesia. Pablo está como loco. Dice, ¿cómo es posible todo esto? Dice. Por eso dice que la sabiduría de Dios es inescrutable. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Usted se puede imaginar eso? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire cómo se veía el apóstol Pablo. Después de haber sido todo lo que fue. Dice, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Qué bendición saber que Dios a mí no me ve como pecador, sino me ve como santo. No me ve como pecador, me ve como su hijo. Amén. Es increíble, hermano, esto. Porque allá afuera, ustedes también son pecadores. No, señores, nosotros no somos pecadores, porque no practicamos el pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura, porque el diablo peca desde el principio. Si usted practica el pecado, por supuesto que sí. ¡Aleluya! Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, dice. Qué privilegio el que está dando allí. Sigamos leyendo. En amor, habiéndonos predestinado, dice, que es otra palabra que usan malísimo, ¿verdad? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Acaso puede entender eso? Porque ese es un conocimiento, pero no es un conocimiento humano, es un conocimiento espiritual. Y necesita recibirlo en el Espíritu, usted y yo. Para vivirlo, para creerlo y para gozarnos. Pero hay de nosotros, no. Si nos ofrecen dinero en una iglesia, brincamos nosotros. Esta es la bendición del Señor. Y muchas veces esa bendición es la que te hace perderte. Yo he visto muchos cristianos, creyentes, que le pide al Señor dinero. Sí, le pide riquezas y luego se aparta de los caminos de Dios. Y luego se le parte todo. No que sea malo, pero primero tenemos que tener toda bendición espiritual en nosotros. Porque de esa manera vamos a poder sostener la bendición. Para ser adoptados hijos suyos. El gentil estaba afuera, pero ahora somos adoptados. Tenemos muchos derechos nosotros. Para con Dios, por supuesto. Según el puro afecto de su voluntad, dice. No por mérito. Sigamos leyendo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice él. Ese es un conocimiento del apóstol Pablo, conocimiento. Pero no solamente es conocimiento, él tiene convicción en ello. Una convicción que está dispuesto a dar su vida por ello,
porque lo cree. Yo me pregunto muchas veces si nosotros estaremos dispuestos a dar nuestra vida porque lo creemos o porque no lo creemos. Me pongo a pensar. Y cuando doblo rodillas le digo, Señor, dame de eso que le diste a Esteban, que le diste a Pablo, para que cuando venga el día, si tú lo permites, Señor, te pueda ser fiel, no solamente yo, sino toda tu iglesia, Señor. Porque si no fuimos pura bulla nosotros entonces. Gloria a Dios. Da gloria a Dios. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice el apóstol Pablo. Él lo está diciendo de manera personal, pero lo está comunicando a la iglesia. Sigamos leyendo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero ahí no está hablando de sabiduría del mundo, ni inteligencia del mundo, sino es sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. Sigamos leyendo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿A quién? A la iglesia. Mire, hermano, el que no aprecia lo que es el evangelio, parece del mundo. El mundo, usted le habla de estas cosas, ni las entiende, ni las sabe, ni nada. Pero usted y yo las tenemos, las creemos y las esperamos. Eso espero yo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice. Sigamos. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está hablando de cuando se va a acabar todo. Pero dice, pero todo lo tiene arreglado el Señor. ¿Y qué creen? A mí me lo mostró. Porque yo lo busqué, porque yo lo anhelo, porque yo lo quiero saber, porque yo se lo pedí al Padre. Sigue diciendo el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, ¿qué dice? En Cristo. Siga. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Mire, ahora mire lo que trae, porque Jesús dice, va a venir el Espíritu Santo sobre usted, ¿verdad? Pero aquí dice el apóstol Pablo, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso se lo tuvo que haber mostrado el Señor. Mira, Pablo le dijo, cuando alguien me recibe a mí, mira, aquí está el sello, mira ese. O sea que usted lleva un sello. Pero no es el 666. No, a eso se lo van a poner después. Usted lleva el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Se goza. Si no quiere ese sello, le van a dar otro. A la fuercita, por supuesto. Si no, no va a comprar ni vender. Más le vale, hermano, que usted y yo nos afirmemos con el Señor. Gloria a Dios. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que nosotros tenemos una herencia. ¿A cuántos les gustan las herencias terrenales? A ver, voy a hacer una vez más esa pregunta porque algunos se volvieron muy religiosos con esa pregunta. ¿A cuántos les gustan las herencias terrenales? Claro, a nosotros nos gustan. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Ahora imagínense una herencia celestial. ¡Qué bárbaro! Pero Pablo la creía. Ahora la pregunta es, ¿cree usted que tiene una herencia? ¿De veras cree que tiene una herencia? Y que vale la pena pelear por esa herencia. Vale la pena predicar por ella también. Después de haber leído esto,
Pablo, haciendo conocer todo esto, es que dice, señores, yo lo conozco todo esto. A mí se me reveló. Y en mi oración pido estas cosas. Alabado el nombre del Señor. O sea, Pablo quiere que lleguemos a conocer a Dios. En la oración que hace, lo que él realmente quiere es que nosotros verdaderamente lleguemos a conocer íntimamente, o sea, de manera personal e íntima al Señor. Pablo dice, yo lo conozco, pero mi oración es esta, que usted también lo conozca personalmente, que usted lo conozca íntimamente, porque yo le puedo hablar de su poder, yo le puedo hablar de su gloria, yo le puedo hablar de su paz, y usted dice amén, pero no lo experimenta. No lo experimenta. Solamente dice, el pastor dijo esto. No, hermano, usted lo tiene que experimentar también al Señor. Amén. ¿Se ha sentado alguna vez y le ha permitido el Señor empezar a ver toda su creación y verla de manera diferente? Pero, o sea, quitándose todos los afanes, siéntese un momentito y observe todo lo que pasa a su alrededor. Precioso, hermano. Y lo llena de una paz el Señor, porque dice, Señor, tú tienes el control de todas estas cosas, Señor. Amén. Y mientras que muchos están muy matándose, Señor, y todo, nosotros tenemos una gran paz acá, Señor. Es increíble. Hace poco, no sé con qué, a varios hermanos les he dicho esto. De repente estoy preparando un mensaje, pero me tengo que salir porque se me llena toda la cabeza de muchas cosas, ¿verdad? Pensamientos y todo, ideas y todo. Y a veces he platicado esto de cómo es la sabiduría de Dios. Para nosotros nos cuestan hacer las cosas como seres humanos. Batallamos, duramos mucho tiempo. La vez pasada le decía a un hermano, mira la hormiga, le digo yo. Mira la hormiga, le digo. Mira cómo es la hormiga. Mira el cuerpo de la hormiga. ¿Ya se da cuenta el cuerpo? Nosotros tenemos huesos, sangre, nervios y todo, va. Una hormiga los tiene. Y miren nuestro cerebro, va. Está acá, ¿verdad? Uno dice, ahí hay buen tamaño para que ahí se puedan poner todas las cosas que son necesarias para que veamos, hablemos, sintamos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero usted se ha puesto a pensar en el cerebro de una hormiga. ¿Qué tan pequeño puede ser el cerebro de una hormiga? Y Dios lo hizo así. Yo digo, eres increíble, Dios. Esa sabiduría quiero yo, Señor, le dijo. Esa capacidad es la que quiero yo, Señor. Porque la de los hombres, Señor, ya la sabemos. Y se autodestruye, Señor. Pero la tuya, Padre bendito, es de bendición. ¡Aleluya! Fíjese las peticiones que hace el apóstol Pablo. Pide para que Dios les dé conocimiento del Dios que sirven. ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce usted? ¿O solo ha oído hablar de Él? Porque hay una gran diferencia entre conocerlo y oír hablar de Él. ¿Es Dios o es su Padre? ¿Es solamente Dios o es el Salvador de la iglesia, pero no su Salvador? Es el que provee todo, pero no es su proveedor, porque usted cree ser su propio proveedor y no lo puede ver. Pablo dice, Señor, yo quiero que los llenes de tu conocimiento, del conocimiento con que me has llenado a mí, Señor, porque ahora yo te experimento, Señor. Y es más, llegó Pablo a decir, tengo en poco todo esto que antes para mí era importante con tal de conocerte más, dice él. O sea, el conocimiento verdadero de Dios es el que dice el apóstol Pablo que ora para que lo tenga la iglesia. Señor, por favor, que te conozcan.
Israel no lo conoció, fue religioso y no lo conoció. Y nosotros podemos ser religiosos y no conocerlo realmente. Que les des conocimiento, por favor. Porque, mire, hermano, cuando una persona llega a tener conocimiento verdadero de Dios, crece. Crece el creyente que llega a tener conocimiento de Dios. Porque si no crece, se estanca y se desliza para atrás. Por eso Cristo dijo que el que no da fruto va a ser cortado. Porque espera que nosotros lo conozcamos. Al conocerlo vamos a poner por obra ese conocimiento. Y ese conocimiento va a producir fruto. Y fruto en abundancia. Todo lo que hace Dios crece. Si usted y yo no crecemos, estamos en problemas. Si su hijo no crece, usted se preocupa. Si no madura, usted se preocupa. Nuestro Dios también así, mi hermano. Quiere que usted le conozca. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa le pide? También le pide, Señor, no solamente darles conocimiento, sino darles sabiduría también, Señor. ¿Cuántos creen que es necesaria la sabiduría de Dios? El conocimiento solamente es conocimiento. Pero la sabiduría te ayuda a saber qué hacer con ese conocimiento. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Conocer qué es algo, qué hay detrás de ese algo y qué se puede hacer con ese algo. Es saber cómo usarlo y cómo asociarlo con algo. Conocemos la verdad y sabemos cómo usarla. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Pide también que le dé un espíritu de revelación. En el libro de 1 de Corintios capítulo 2 versículo 9 se refiere al evangelio, pero también se refiere a la capacidad de poder nosotros entender la obra del Señor. Capítulo 2 versículo 9 de 1 de Corintios. Ponelo ahí, por favor. ¿Qué pasó? ¿No la tienes en la Biblia? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice la Biblia. ¿Cuántos aman al Señor acá? Las tiene preparadas para usted y para mí, entonces las buscamos, pedimos a Dios por ellas. Le pide un buen trabajo, pero no le pide un buen don. Le pide algo material, pero no le pide discernimiento. Para ver cómo el diablo está obrando. Para ver cómo puede edificar las almas. Porque los dones, hermanos, son importantes. Y el apóstol Pablo aconseja, busquen y busquen los mejores dones, dice. Pero la pregunta es, ¿lo buscamos? ¿Lo buscamos? Y si no lo buscamos, ¿por qué no lo buscamos? Sí, esas son revelaciones de parte del Señor. El que yo pueda entender la Biblia es parte exactamente de eso. Esta es la revelación de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer con las revelaciones de Dios nosotros? Dios se puede mover de maneras muy especiales, hermano. Por ejemplo, en la historia que le leí de Saulo y de Ananías, ¿había revelación o no había revelación? ¿De qué había revelación? De un personaje que estaba ya esperando y que necesitaba que oraran por él y que necesitaba que se le abrieran sus ojos y que necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cierto? Le reveló el Señor eso. Por supuesto que el día de hoy, ahora, estas escrituras las toman a mal, revelaciones, y se ponen a hablar un montón de charadas. Cuidado también con eso. De que no nos agarren a nosotros hablando tonterías. Porque hay algunos que dicen, yo soy profeta del Señor y esto va a suceder, dice, y no sucede. Eso no es del Señor.
Y luego cuando lo hacen, también lo hacen así de manera general, ¿verdad? En este año, bendiciones, dice. Pues claro, cualquiera puede decir eso. Que le digan, en la calle derecha, en la casa de tal persona, está un hombre llamado de esta manera y tiene este problema y tú vas a hacer esto y luego este va a ser el resultado. Esa es revelación de Dios. Esa es palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado entonces. Suelta la palabra, te dicen el día de hoy. Qué bárbaros. Sigamos leyendo. ¡Aleluya! Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo dice, Señor, yo ruego para que les reveles, Señor. ¿Sabe que yo sí le he pedido eso al Señor? Señor, aunque sea uno de ellos, digo, Señor. O a una de ellas, Señor. Sigamos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo busca al Señor. ¿Se recuerda a Daniel cómo buscaba a Dios? Pablo busca al Señor. ¿Buscamos nosotros a Dios de esa manera? No tenemos porque no pedimos. No pasa nada porque no buscamos. Porque no creemos realmente a la oración. Y mire lo que está diciendo Pablo. Señor, dales esto que yo estoy disfrutando, Señor. Sigamos. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice. ¿Sí se da cuenta? Recuerde que tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Pero ¿qué haces con el Espíritu Santo tú? Vive en nosotros un espíritu que va tras de Dios, que tiene hambre de Dios. Pero recuerda, la carne siempre dice que no está dispuesta a la tremenda. Y a veces nos gana nuestra carne para buscar el rostro de nuestro Dios. Pablo dice, por favor, Señor, que tengan esto, Señor. Que por favor te busquen, Señor. Ora para que el creyente sea iluminado en sus ojos. Dice, a ver, vayamos ahí. Dice, alumbrando, dice en el versículo 18, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es que si a usted le mostrara al Señor un poquito de ello, por lo menos, usted jamás se le regresa al Señor. Porque no podría comparar las riquezas del cielo con las riquezas de la tierra. Dice que les abra, por favor, que les dé. Se recuerda que el Señor Jesucristo usaba este tipo de expresiones. Al que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, ¿cierto? Pero todos tenían oídos. Estaba hablando de los oídos espirituales, para poder tener la capacidad de entender y de creer lo que Él estaba diciendo. También hablaba de los ojos. ¿Ah? ¿Puede ver usted con los ojos del Señor? ¿O será que vemos solamente con los ojos naturales, si tenemos el Espíritu de Dios? Cuando Lázaro murió, toda la gente lo vio con los ojos naturales. Está muerto. O sea, eran lloros, eran quejas y todo. Cristo nunca lo vio así. ¿Cómo lo vio Cristo? Él duerme, dijo. Y vamos porque lo vamos a ir a levantar, dijo. Y llegó a él, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lo vio? ¿De dónde lo vio? ¿Lo vio del cielo? Bájate, le dijo. Lázaro, sal fuera, le dijo. Sal fuera. ¿Cómo puede ser posible que Jesús le haya dicho sal fuera? Porque lo oyó, lo vio, y aleluya, y su corazón está en otra dimensión. ¿Se da cuenta cómo nosotros perdemos muchas veces eso?
Pedro lo vio y Pedro se quedó con la boca abierta. Pero luego Pedro lo experimenta, porque va al templo y se encuentra a un hombre paralítico, ¿verdad? Y le dice, no tengo oro ni plata, le dice, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, dijo. Vámonos, papá, levántate. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ojos espirituales, un corazón espiritual, iluminado el hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Se vive diferente en el espíritu. Los problemas son diferentes en el espíritu. Las situaciones, las circunstancias son diferentes en el espíritu. Es increíble cómo se vive de esa manera. ¿Cuánto da gloria a Dios? Tiene que iluminar entonces nuestro corazón el Señor. Veamos otras peticiones. Vayamos al capítulo 3, versículo 14. En las peticiones que acabamos de ver, ¿están incluidas las cosas materiales? No. ¿Por qué no? Porque ya le dije, esas ya vienen en el paquete del creyente. ¿Lo entendió o no lo entendió? Esas ya vienen en el paquete. Dales vestidos, no porque ya tienen vestido. Dales un pan, no porque ya tienen un pan. Dales un techo, no porque ya tienen un techo. Y si te buscan, Señor, eso va a venir todavía más. Eso sí le gusta, ¿verdad? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, bien no lo sabemos, pero no lo creemos. A ver, leamos otra oración. Hay otra en Filipenses, pero es que si no se va a extender. Solo voy a usar esta de los Efesios. 3:14. Vayamos al capítulo 3, versículo 14. Mire, a mí me llama la atención el tipo de oración, el tipo de petición del apóstol Pablo. Por esta causa, léalo conmigo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese pues. Ahora mire pues. Sigue diciendo. Por esta... Este está dormido allá. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Gloria a Dios. Siga por favor. Para que se os dé. Mire lo que está diciendo ahí. Ahí está orando el apóstol Pablo por la iglesia. Para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire la petición tremenda. Porque nosotros somos débiles. Él dice, Señor, por favor, con el poder, Señor, dentro de ellos tuyo, Padre bendito, para que puedan soportar, para que las tentaciones, las luchas y todo lo que pueda venir, ellos estén fuertes dentro, Señor. Porque si no, estamos tronados nosotros. Sigamos leyendo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Miren, estas son oraciones de Pablo por la iglesia. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mire las peticiones de Pablo. Porque si usted tiene amor en su corazón, usted la tiene hecha. Amén. Usted la tiene hecha. Sigue diciendo. Ahora mire pues, no solamente pide eso. Mire lo que sigue diciendo. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahí no está hablando a un remodelador o alguien que hace zanjas y hoyos y todo para que sepa cuánto mide, cuánto está de... No, ahí no se está refiriendo a eso. Ahí se está refiriendo a la capacidad que tiene el creyente para entender la obra del Señor acá en la tierra. Si es problema, si es enfermedad, si son situaciones difíciles, si son persecuciones, todo.
O sea, esa petición es muy especial para que el creyente sea un creyente maduro en todas las áreas posibles. Una vez más, leámoslo. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué dice? ¿Qué más sigue diciendo? Y de conocer. Párale. ¿Usted conoce el amor de Cristo? ¿Conocían ellos el amor de Cristo, sí o no? Sí. Pero entonces, ¿por qué? Yo quiero que ponga atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, y de conocer el amor de Cristo. Espérese, ¿no lo conocían acaso? ¿Qué es lo que cree que está diciendo allí? ¿Ah? Usted puede tenerlo solamente como teórico. Él ahí lo que está diciendo es que verdaderamente puedan llegar a entender la dimensión del amor del Señor por ti. Por ejemplo, entre una pareja pueden saber el amor que se sienten, pero yo solamente puedo conocerlo de ustedes. Yo no lo puedo experimentar, ¿verdad que no? Entre ustedes sí. Amén. No sé si me expliqué. Entonces, yo voy a entenderlo cuando yo estoy en esa relación íntima con el Señor. Entonces, yo no voy a entender lo suyo porque es algo muy propio. Si yo tengo mi relación íntima con el Señor y lo busco, yo voy a poder entender, llegar a conocer el amor de Cristo, al punto de que no importa lo que pase, por el amor yo voy a hacer cualquier cosa por Cristo. Pero no por un conocimiento, sino por una relación que yo tengo con Él. ¿Me doy a entender o no me voy a entender? Por ejemplo, una madre, una madre dice, yo amo a mis hijos y yo doy mi vida por mis hijos, ¿cierto? Y yo le aseguro que la mamá da su vida por sus hijos. Nosotros podemos conocer ese amor, pero no lo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque ellas son las que tienen la relación con su hijo. Esos hijos nacieron de ella. Aleluya. Y nosotros nacimos de Cristo. Pero tenemos que experimentarlo en nuestro corazón. ¡Aleluya! Él está haciendo esa petición y de conocer el amor de Cristo. Ahora él dice, yo ya lo conozco, pero yo quiero que ustedes lo conozcan de esa manera. Ya. Que excede a todo conocimiento. Yo me quedo corto con lo que dice Pablo, porque yo no he llegado a eso, pero estoy buscando eso. Y su amor va creciendo cada día más y más, y usted va entendiendo cada día más y más. Porque no importa que usted le esté yendo de la patada, usted puede experimentar el amor de Cristo. Porque, por ejemplo, Cristo en la cruz, sufriendo, pasándola de mal, y Él puede experimentar el amor del Padre. ¿Cómo puede ser posible si está sufriendo? Porque tienen una relación íntima. Se conocen el uno con el otro. Gloria a Dios. Sigamos porque si no, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa está siendo la oración de Pablo. Ahora, yo sigo preguntando, ¿se parece a nuestras oraciones? Espero que usted y yo estemos aprendiendo algo entonces. Sigamos. 20. Y aquel que es poderoso, mire lo que dice ahora. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí nos vuela la cabeza con eso.
Pablo comprendió una parte de la naturaleza de Dios increíble que nosotros solo la sabemos porque la leemos en la Escritura, pero que muchas veces no la experimentamos. Pero eso es lo que está pidiendo Pablo por la iglesia. Iglesia, yo pido para que usted entienda que al Dios que sirve, usted no le puede pedir más de lo que Él puede hacer realmente. Porque Él hace más de lo... O sea que no hay petición. Nosotros nos acabamos con las peticiones y Él es más que eso. Increíble. Pero usted solamente lo puede tener como conocimiento. Él lo tiene como una realidad en su vida. Sigamos con el 21. ¡Aleluya! A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice la Escritura. Entonces, las otras peticiones, ¿cuáles son? Solo se las voy a nombrar. Para que la iglesia sea fortalecida con poder en el ser interior. Esa es otra petición de Pablo. Para que habite Cristo y gobierne dentro de nosotros por la fe. Óigalo bien. Número 3, en esta oración. Para que el amor abunde en nosotros, que es un ingrediente muy importante. Y conocer más del amor de Cristo. Para que podamos alcanzar la plenitud de Dios y saber todas las cosas en cuanto al Evangelio. Orar para que sigamos orando y eso nos aliente para confiar en Dios y en las respuestas a las oraciones que podamos hacerle nosotros. ¿Verdad que no se parecen las oraciones de Pablo a las de nosotros? Por eso quería terminar con esta serie de la oración con el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo es el creyente, es el siervo de Dios, que tuvo un encuentro personal con Cristo, que buscó al Señor en oración y que el Señor empezó a obrar en él. Él empezó a dar fruto, al punto de Pablo madurar en las cosas del Señor, de convertirse en ese ministro que Dios lo llamó a ser y poder edificar y ser de bendición a la iglesia. Lo que yo experimento en el Señor, yo no puedo ser egoísta. Yo quiero que la iglesia también lo tenga. Mis peticiones entonces tienen que ser: Señor, si yo estoy experimentando esto, Señor, por favor, Señor, dáselo a tu iglesia, Señor. Si necesitan, Señor, fuerzas, dáselas a tu iglesia, Señor. Si su fe, Señor, está debilitada, Padre, si están pasando por momentos difíciles, para que habite, Señor, verdaderamente tú, Señor, tu capacidad dentro de ellos, Señor. Nosotros como creyentes nos metemos a un montón de problemas, pero no por el Evangelio, sino por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestras malas decisiones, porque no dejamos que sea Cristo quien gobierne nuestras vidas. Entonces las oraciones de los siervos de Dios en la Biblia distan mucho de nuestras oraciones. Y por eso creo que el Señor nos trajo estos temas. Estas son las cosas que deben de estar en nuestras oraciones. ¿Nos interesan en nuestras vidas estas cosas? Nos interesan que a los hermanos nuestros, no solamente de aquí, sino de todo el mundo, tengan estas cosas. Nos interesan. Yo voy a un país y veo rápido, digo yo, ok, este país tiene esto y necesita esto. Entonces esa carga ya queda en uno para clamar por ese tipo de necesidades, hermano. Porque es importante que nosotros sepamos que cada vez que usted dobla rodillas, Dios lo escucha. Amén. Ya Dios ha hecho muchas cosas con nosotros. Tenemos nosotros que clamar entonces. Tenga presente todo este tipo de cosas porque son importantes para la iglesia del Señor. Yo no le digo que le dé un trabajo así donde vaya a ganar mucho dinero a usted, no. ¿Sabe que no le pido así? Solo digo que tu favor, Señor, esté con él, Señor. Esté con ella, Señor. Que tu gracia, Señor, esté con ellos, Señor bendito. Y que cualquier cosa que les vayas a dar, Señor, Padre, que no los pierda, Padre bendito. Que no se les vaya a la cabeza, Señor. Sino que sepan, Padre bendito, que tú se las distes. Y que es para honra y gloria de tu santo nombre. Aleluya. Dios nos hace entonces saber cuán importante es la oración.
Y Él espera que nosotros oremos. Pero no solamente que oremos, que creamos, que confiemos, que Dios nos escucha y responderá conforme a su voluntad. No seamos ese tipo de personas que oran y que dicen, Señor, tienes que hacer esto. Señor, yo creo que tú deberías de hacerlo de esta manera. Que se haga tu voluntad, Señor. Quizás yo no quiera. Imagínense cuando tenemos, y se lo he dicho anteriormente, tenemos a un familiar enfermo y decimos, sánalo, Señor. No, es que tú prometiste, Señor, sánalo y sánalo y sánalo. Puede orar para que lo sane. Pero si no lo sana, hermano, dígale al Señor, aunque nos duela a nosotros, que se haga tu voluntad, Señor. Por favor, Señor, me duele en mi corazón, Señor, pero que se haga tu voluntad, Señor. Aleluya. La oración, termino con esta frase, dice mucho acerca de nosotros y de nuestra fe. Si verdaderamente le creemos a Dios, vamos a orar. Si no lo hacemos, somos religiosos y realmente no creemos en la oración. No sé cuántos somos el día de hoy acá. Cada oración nuestra tiene un gran poder y una gran influencia en el reino de los cielos. Cada vez que usted ora, aunque el diablo le diga que Dios no lo escucha, Dios le está escuchando. Y cada petición que usted pone, hermano, no la va a ver el día de mañana, pero ya fue puesta. Y están allá arriba, dice, como un incienso, dice, ante la presencia del Señor. Por eso usted y yo, si usted ha dejado de orar, hermano, yo lo exhorto a que regrese. Ore por su familia. Ore por sus hijos. Amén. Ore por la iglesia. Ore por los siervos. Ore por los necesitados. Hay muchas razones por las cuales orar. Amén. Y se va a dar cuenta que vamos a cambiar. Nuestra vida va a cambiar si somos personas que buscamos el rostro del Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén.